¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si confiaras completamente en Dios? Sé que es una pregunta que todos nos hacemos en algún momento, y hoy quiero que analices conmigo lo que puede suceder cuando das ese paso de fe. Lo que ocurre cuando decides confiar en Dios es mucho más grande de lo que puedes imaginar. Vamos a hablar de cómo la confianza en Dios puede cambiar tu vida, incluso cuando no sabes cuál camino tomar. La Biblia nos dice en Hebreos, capítulo 11, versículo 1, es pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta promesa me recuerda que, cuando el camino parece incierto, la fe es la clave. Cuando hablamos de confiar en Dios, estamos refiriéndonos a un acto profundo de fe. Pero, ¿qué significa realmente confiar en Dios? Confiar en Dios no es simplemente una idea abstracta o un sentimiento pasajero. Implica depositar toda nuestra fe en su plan, aun cuando no entendemos lo que está sucediendo o cuando el camino que tenemos por delante parece incierto. Es creer que Dios tiene el control de nuestras vidas, incluso cuando las circunstancias nos dicen lo contrario. La confianza es una entrega total de nuestras preocupaciones, miedos y deseos, sabiendo que Él tiene un propósito, y que todo lo que ocurre, ya sea bueno o malo, está dentro de su voluntad perfecta. Ahora bien, confiar en Dios requiere una fe que muchas veces va más allá de nuestra capacidad humana. Como vimos en Hebreos, capítulo 11, versículo 1, es pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, la fe es la certeza de lo que no podemos ver, pero en lo que creemos profundamente. Para mí, la confianza en Dios es como caminar a oscuras, pero sabiendo que hay una luz guiando mis pasos, aunque no pueda verla todavía. Es una fe constante, una decisión diaria de decir, Señor, no entiendo lo que está pasando, pero confío en que tú sí lo entiendes. Para ilustrar este concepto de confiar en Dios, quiero compartir contigo algunos ejemplos que seguramente te inspirarán. Empezamos con la historia de Abraham, que es uno de los mejores ejemplos de fe en la Biblia. Dios le prometió que sería padre de una gran nación, pero había un problema: Abraham y su esposa, Sara, eran demasiado ancianos para tener hijos. ¿Te imaginas la incertidumbre que debió sentir Abraham en ese momento? Sin embargo, él eligió confiar en la promesa de Dios. Y lo más sorprendente es que, aunque tuvo que esperar muchos años, su fe fue recompensada. Finalmente, Dios cumplió su promesa y le dio un hijo, Isaac, que se convirtió en el comienzo de una gran descendencia. Abraham nos enseña que confiar en Dios a veces implica esperar y no ver resultados inmediatos, pero cuando confiamos, Dios siempre cumple. Otro ejemplo poderoso es el de Moisés. Dios lo llamó para guiar al pueblo de Israel fuera de Egipto, lejos de la esclavitud. Sin embargo, Moisés se enfrentó a muchos desafíos, como cruzar el Mar Rojo con todo un pueblo detrás de él y el ejército egipcio siguiéndolos. Pero Moisés no dejó que el miedo lo paralizara. En lugar de eso, confió en la promesa de Dios y levantó su bastón. Lo que sucedió después fue un milagro: el mar se abrió y los israelitas cruzaron en tierra firme. Esta historia nos muestra que cuando confiamos en Dios, incluso en medio de situaciones imposibles, Él puede hacer cosas extraordinarias. Finalmente, quiero hablarte de David y su enfrentamiento con Goliat. David era solo un joven pastor cuando se ofreció a luchar contra el gigante Goliat, mientras todos los soldados israelitas temblaban de miedo. ¿Qué lo hizo tan valiente? Su confianza total en Dios. David sabía que no peleaba solo, sabía que Dios estaba con él y que, aunque era solo un joven, con la ayuda de Dios, podía derrotar al gigante. Y así fue. Con una simple onda y una piedra, David venció a Goliat. Esta historia nos enseña que, aunque las dificultades en nuestra vida parezcan gigantes, cuando confiamos en Dios, podemos enfrentarlas y vencerlas. Estos ejemplos no solo nos muestran que confiar en Dios trae resultados milagrosos, sino que también nos enseñan algo muy importante: confiar en Dios requiere fe en los momentos difíciles, no solo cuando todo va bien. Es fácil confiar cuando todo está a nuestro favor, pero la verdadera fe se demuestra cuando las circunstancias parecen estar en contra de nosotros. Dios no nos pide que entendamos todo lo que sucede en nuestras vidas, pero sí nos pide que confiemos en Él. Como Hebreos, capítulo 11, versículo 1 nos enseña, la fe es la convicción de lo que no vemos. Es en esos momentos de oscuridad, cuando no podemos ver el camino, que Dios más nos llama a confiar en Él. En la vida diaria, enfrentamos muchas situaciones donde confiar en Dios es un desafío.
Tal vez estés pasando por una situación financiera difícil, una crisis de salud o problemas en tus relaciones. Es en esos momentos cuando más necesitamos recordar estos ejemplos de fe. Así como Abraham esperó pacientemente la promesa de Dios, así como Moisés confió en que Dios abriría el mar, y así como David se enfrentó a un gigante con la certeza de que Dios estaba con él, también nosotros podemos confiar en que Dios tiene un plan para nuestras vidas, incluso cuando no lo entendemos. El acto de confiar en Dios nos libera de la ansiedad, del miedo y de la preocupación. Cuando realmente creemos que Dios está en control, podemos descansar sabiendo que todo estará bien. No porque lo veamos ahora, sino porque sabemos que Dios siempre cumple sus promesas. Dios está presente en cada situación, y confiar en Él es la clave para vivir una vida de paz, esperanza y propósito. A diario enfrentamos situaciones que ponen a prueba nuestra confianza en Dios. Los problemas comunes pueden variar, desde dificultades económicas, enfermedades, relaciones rotas, hasta la incertidumbre sobre el futuro. Todos, en algún momento, hemos sentido miedo o ansiedad al no saber cómo resolver esos problemas. Nos cuesta entregar nuestras preocupaciones a Dios y tratamos de controlarlo todo por nuestra cuenta. Sin embargo, cuando intentamos llevar esas cargas solos, terminamos sintiéndonos abrumados y agotados. Un ejemplo claro de alguien que superó un desafío enorme gracias a su fe es José. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y encarcelado injustamente, pero nunca perdió su confianza en Dios. A pesar de estar en la oscuridad, José creyó que Dios tenía un plan más grande para su vida, y eventualmente fue elevado a una posición de poder en Egipto. Su historia nos muestra que, incluso cuando todo parece perdido, la confianza en Dios puede llevarnos a lugares inesperados. Otro ejemplo es el de Daniel en el foso de los leones. Fue arrojado allí por su fe en Dios, pero en lugar de temer por su vida, Daniel confió en que Dios lo protegería. Su fe lo salvó, y Dios cerró la boca de los leones. Esto nos enseña que, aunque enfrentemos situaciones peligrosas o imposibles, Dios está con nosotros. Mi consejo práctico para ti es que comiences a entregarle a Dios tus preocupaciones, paso a paso. Ora cada día, pidiéndole dirección y paz. Confía en que, aunque no veas el final del túnel, Dios está obrando detrás de escena. Al confiar en Él, encontrarás paz y soluciones que ni siquiera habías considerado. Cuando aplicamos la confianza en Dios en nuestra vida diaria, los resultados se manifiestan de formas sorprendentes. Al confiar plenamente en Él, experimentamos paz en medio de las tormentas, porque ya no llevamos nuestras cargas solos. Dios no solo nos da fortaleza, sino que también nos guía en la dirección correcta. Además, la fe activa la intervención divina en nuestras circunstancias, lo que significa que comenzamos a ver puertas abiertas y caminos donde antes no los había. Un ejemplo claro de esto es la historia de Job. Aunque perdió todo, su familia, sus bienes y su salud, Job nunca dejó de confiar en Dios. Al final, su fe fue recompensada y Dios le restauró el doble de lo que había perdido. Este es un ejemplo poderoso de cómo, cuando confiamos en Dios, Él puede convertir nuestras pérdidas en bendiciones aún mayores de lo que imaginábamos. Otro ejemplo es el de Ana, que durante años oró por un hijo. Aunque vivía con la tristeza de no poder concebir, Ana nunca dejó de orar ni de confiar en Dios. Finalmente, Dios escuchó su oración y le dio a Samuel, quien se convirtió en uno de los grandes profetas de Israel. La fe de Ana fue la clave para recibir el milagro que tanto había anhelado. Así que debemos de decidir confiar en Dios y entregarle a Él todas nuestras preocupaciones. No esperes a tener todas las respuestas o a ver el camino claramente. Da el paso de fe y verás cómo Dios comienza a obrar en tu vida de maneras que no podrías haber imaginado. La confianza en Dios te llevará a resultados sorprendentes y lo que parecía imposible se hará realidad. Cuando eliges confiar en Dios, los beneficios no tardan en manifestarse. El primero, y tal vez el más valioso, es la paz interior que surge al saber que no llevas tus cargas solo. En lugar de vivir con ansiedad, te llenas de serenidad, porque confías en que Dios tiene el control. Además, la fe fortalece tu relación con Dios, te acerca a su presencia y te permite experimentar su amor y cuidado de manera más profunda. Otro beneficio es que, al confiar en Dios, obtienes claridad y sabiduría para tomar decisiones, ya que Él guía tus pasos. En la vida cotidiana, estos beneficios se pueden ver de manera práctica.
Piensa en los momentos en los que has estado preocupado por una decisión importante, ya sea personal o profesional. Confiar en Dios te permite recibir paz y dirección, como lo hizo con Salomón, quien pidió sabiduría a Dios en lugar de riquezas o poder. A cambio, Dios le otorgó no solo la sabiduría que necesitaba, sino también prosperidad y éxito en todo lo que emprendió. Otro ejemplo es el de Elías, quien confió en Dios en tiempos de sequía. Aunque las circunstancias parecían adversas, Dios proveyó para él, enviando cuervos para alimentarlo. Este es un recordatorio de que, incluso cuando parece que no hay recursos, Dios siempre provee de maneras inesperadas. Ahora te invito a reflexionar sobre tu vida. Piensa en las áreas donde aún no has entregado completamente el control a Dios. ¿Qué cargas estás llevando solo? Te animo a que pongas tu confianza en Él y veas cómo su provisión, paz y dirección comienzan a fluir en tu vida. Los beneficios de confiar en Dios son ilimitados y están disponibles para ti, si tan solo decides dar ese paso de fe. Hoy hemos hablado sobre el poder transformador de confiar en Dios. A través de ejemplos bíblicos como los de Abraham, Moisés, David y Ana, hemos visto que la fe y la confianza en Dios pueden cambiar nuestras circunstancias, abrir puertas y darnos paz en medio de las tormentas. Cuando decidimos entregar nuestras preocupaciones y miedos a Dios, Él no solo nos fortalece, sino que también actúa de maneras sorprendentes en nuestra vida. Te invito a que hoy tomes la decisión de confiar completamente en Dios. No importa lo que estés enfrentando, recuerda que Él siempre está contigo, guiándote y proveyendo en todo momento. Su poder se manifiesta cuando damos ese paso de fe. Vamos a orar juntos. Señor, hoy decido confiar en ti con todo mi corazón. Aunque no entienda lo que sucede a mi alrededor, sé que tú tienes un plan. Ayúdame a caminar en fe, sabiendo que tú siempre cumples tus promesas. Te entrego mis preocupaciones y confío en que obrarás en mi vida de maneras que ni imagino. En el nombre de Jesús, amén. Que esta oración sea el comienzo de una nueva etapa de fe en tu vida. Dios está esperando que confíes en Él para mostrarte su poder.